¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros y pues dándoles la bienvenida a una nueva ponencia en el BAM 2020, el Business Automotive Meeting. Y en esta ocasión voy a tener el placer de platicar con la licenciada Adriana Lobo, que es CEO del Instituto de Recursos Mundiales de México, WRI por sus siglas en inglés. Muchas gracias, Adriana, pues te cedo la palabra, tú eres la experta, porque vamos a hablar de desarrollo sustentable, ¿no? Así es. Entonces, a ver, ¿de qué trata el desarrollo sustentable? ¿Cómo lo definirías? Bueno, Carlos, el desarrollo sustentable siempre hay tres pilares considerados. Uno es el medio ambiente, el otro es el social y la otra la economía. ¿Y qué tiene que ver movilidad con todo eso? Y va a quedar muy claro. ¿Qué es insustentable? La no movilidad. Yo diría que eso es lo primero que es realmente insustentable. Y creo que la pandemia nos dejó muy claro. ¿Qué pasa cuando no nos movemos? Pues no hay actividad económica. Sí, el dinero no se mueve. El dinero no se mueve, ¿no? No se mueven las personas, no se mueve la economía. El acceso a oportunidades queda completamente retenido. Y sin embargo, cuando nos movemos, creamos una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, la contaminación del aire, ¿no? En términos ambientales, el uso excesivo del espacio de la ciudad, la congestión vehicular que hace que el tiempo que usamos para movernos sea tremendo, ¿no? Claro. Más cuando hablamos de zona metropolitana de la Ciudad de México, estamos hablando de 2 horas en el tráfico. Eso no es sustentable. Si tienes mucha suerte, sí. Sí, entonces poco sustentable para tu vida pasar 2-3 horas de un automóvil todos los días. Lo que gastas, ¿no? Lo que gasta una familia en términos de movilidad en una ciudad. Entonces, cuando hablamos es cómo logramos que la movilidad nos habilite el acceso a oportunidades. Eso es la función de la movilidad en general, cómo a las personas les habilita acceso a oportunidades de empleo, oportunidades de diversión, oportunidades de llegar a un hospital y tener acceso a servicios de salud, a todos los servicios que tenemos, a los niños a la escuela, ¿no? Porque ya hemos visto que no es tan fácil retener la actividad y tener el mismo resultado, tampoco los niños a la escuela. Entonces, ese es el papel y hacer que las mercancías lleguen a donde tienen que llegar de una manera adecuada, lo más limpia posible. Que eso se puso de manifiesto ahora con la pandemia, porque si bien la gente no nos movimos mucho, pero de todos modos teníamos que comer, teníamos que tener acceso a tiendas y las tiendas tenían que estar surtidas. Entonces, ese llegar de los productos a donde puedes adquirirlos o algo, o más aún, la relevancia que tomó la entrega a domicilio, ¿no? Con la pandemia. Sí, hubo muchos cambios y fue como un completo experimento social no pensado para la movilidad, la pandemia, porque vimos muchas cosas. Uno, la absoluta necesidad de la movilidad para que la gente llegue, un enfermero a un hospital, un médico a trabajar. O sea, vimos que en la base de la pirámide hay una necesidad de acceso muy grande. En Jalisco, por ejemplo, que vimos cómo la gente reaccionaba mal cuando se subía a los trabajadores de salud para llegar a los hospitales. ¿Y cómo le haces? La gente tiene que llegar a trabajar. Claro. Entonces, cuando hablamos de movilidad en general y hablamos de qué es esa sustentabilidad, es exactamente crear un aspecto en que esa satisfacción de tus necesidades de moverte para mover tu vida, la economía se dé, pero con consecuencias negativas mucho menos severas tanto en tu tiempo, yo digo que en tu salud y en lo más sagrado que tiene el ser humano, porque las consecuencias negativas de la movilidad se dan de formas muy importantes, ¿no? No llegar a algún lado es tu tiempo de vida. O sea, cuando pasas 3 horas al día en un automóvil, probablemente no sé si hay otra forma más terrible de desperdiciar tu día. Estás dejando tu vida adentro de un vehículo. Y además sin moverte casi, ¿no? Es casi sin moverte. Arrastrándote centímetros por hora, ¿no? Por hora. Entonces imagínate qué es. O sea, te estás dejando tu vida. Sí. Tú pudieras estar con tus hijos o tú pudieras estar trabajando. No elegirías estar adentro ni de tu carro ni adentro de un vehículo de transporte público 3 horas de tu día. El otro que te afecta de manera sin duda es el tema un poco de tu salud, en una manera muy amplia. En general, si estás ahí en un congestionamiento, estás estresado, estás sentado, aumenta tu posibilidad de obesidad con todo lo que tiene.
estás respirando contaminación, o sea, sí hay una afectación muy directa de la salud, tanto lo que tú recibes como lo que el vehículo en que tú está emitiendo a la atmósfera y está en verdad, en general, hasta el que está sentado en su casa, estás emitiendo algo que no es el más adecuado para su salud. Y en un término muy global, el tema de los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, el combustible fósil... Que todo suma, ¿no? Suma de una manera determinante a esa gran emisión planetaria, que es un riesgo que parece muy lejano, pero al tiempo cada vez lo vemos más cercano. Entonces, todo lo que nos afecta en nuestro tiempo y en nuestra salud, pues es un tema importantísimo. Está afectando de manera directa nuestra vida y afecta el bolsillo de las personas, ¿no? El que tiene carro, yo creo que a veces no hacemos ya la cuenta de cuánto vale tener un auto. ¿Cuánto te cuesta tenerlo? ¿Cuánto te cuesta tenerlo? Sí, porque están seguros, impuestos de compra, impuestos de posesión. La gasolina. La gasolina, sí. Y sin embargo, lo que ha sido más efectivo, y ahora hablamos un poco más de eso, para tornar una ciudad más sustentable, es que el auto privado cueste más, porque nos hace reaccionar diferente a la manera de usarlo, ¿no? Una ciudad congestionada es una ciudad de una menor productividad. Sin duda. O sea, tú agarras, por ejemplo, una entrega, ¿no? Si tú vas a una ciudad, ¿cuántas entregas puedes hacer al día o cuántas reuniones puedes ir al día cuando no hay congestión de tráfico? Y sin embargo, si yo voy a un ambiente congestionado, pues no sé, si yo pudiera hacer 8 entregas, 1 por hora, ponle congestión, probablemente puedo hacer 4, ¿no? Y eso hace que cualquier empresa de entrega de mercancía sea menos rentable, que cualquier persona gaste un tiempo de su vida en el tráfico sea menos rentable. Entonces hay todo un marco teórico de cómo ir logrando una mejor sustentabilidad dentro de la movilidad. Es un marco que viene mucho de la parte más ambiental, pero que aplica con algunos adicionales en otros ambientes. Y el marco dice, deberíamos estar evitando hacer tantos viajes motorizados, porque si no las ciudades se tapan. Y el pensamiento más común es, bueno, si estamos congestionados, pues construyamos más vías. Y sin embargo, el mundo entero se ha dado cuenta que ese es un muy mal camino. Sí, porque abres más espacio y además decía uno de los postulados de la ley de Murphy, ¿no? Dice que no importa el espacio que tengas, las cosas a almacenar se expandirán hasta llenar todo el espacio disponible. Eso es completamente válido en movilidad. Claro, entonces tú abres más vías, abres una autopista de 8 carriles, pues va a haber coches para llenar esos 8 carriles. Los llena y se vuelve a congestionar y en las bajadas, en las salidas se atora. Se vuelven embudos. Se vuelven embudos y llegamos. Hay otra que dice más o menos en lo mismo, dice, cuando tú quieres resolver el problema de una ciudad, construyendo más vías, el problema de congestión, es equivalente a que tú, como estás muy gordito, ¿cómo resuelves tu problema de obesidad? Tú desabrochas el cinturón y ya te sientes cómodo y vuelves a engordar, ¿no? Y vuelves a llenar el espacio vacío. Exacto. Entonces, y puedes ver Los Ángeles, o sea, uno puede ver fotos, Los Ángeles es el antiejemplo. Sí, es una locura Los Ángeles. 8 carriles, 10 carriles de cada lado. Y todo lleno. Y todo lleno. Entonces ya sabemos que las ciudades más sanas, y tú ves, hay una foto fantástica de un entronque en Estados Unidos, y tú logras colocar una ciudad italiana completita, media. Tan solo en medio de Verona, en el espacio de un entronque de Estados Unidos. Es muy poco sustentable, inclusive en términos de uso del espacio, de lo que destruyes de naturaleza para poder crear el espacio de circulación. Entonces, hay ciudades que tienen 30% de su espacio con vías. Hay ciudades que tienen 60, 70. No es lo más agradable expandirse de tal forma sobre el ambiente, porque todo se vuelve lejos. De hecho, la misma existencia del auto privado es que ha como permitido y empujado a que las ciudades se expandan muchísimo, porque yo pudiera estar más fuera, más fuera, más fuera, y un poco resuelvo hasta que se empieza a congestionar y entonces tarda mucho. Entonces, cuando uno habla de evitar tantos viajes, no es solo en número de viajes, ¿no?
pero en es distancia, ¿no? en distancia de viajes. Es muy importante que las ciudades sean un poco más compactas y que habiliten que puedas andar en bicicleta, de que puedas tomar un transporte público de calidad. Y sin embargo, la economía de una ciudad muy extendida es una economía bastante mala. Imagínate la cantidad de kilómetros Claro. que tengo que pavimentar, las redes de luz. Como dices, Los Ángeles es el ejemplo perfecto de lo que no se debe de hacer, ¿no? Es una ciudad súper costosa, ¿no? Las ciudades Sí. de Texas. Y en compensación uno mira una ciudad europea y han hecho muchos esfuerzos los europeos por mantener sus ciudades 6 pisos, un muy buen desarrollo urbano, y eso permite que la gente, no sé, en Ámsterdam pueda ir en bicicleta a su trabajo, a desarrollar otras formas de moverse en la ciudad, ¿no? Y eso es mucho. Entonces, desde el desarrollo urbano, yo digo, ya que estamos no sé, en Coacalco, es muy difícil llegar a las fuentes de trabajo. Sí. ¿Qué podemos hacer? No, y Podemos en bicicleta es imposible, las distancias son muy grandes en la ciudad. muy grandes, entonces tendría que empezar a combinar modos, pero hacerlos muy eficientes para dar, Exacto. o llegar más servicios, ojalá cerca de cada zona. Entonces, desde el desarrollo urbano, hay esa parte un poco de evitar viajes. No es evitar viajes como lo que vimos en la pandemia, en que se evita... No salgas. No es no salgas, es salgas, viaja menos, ojalá y tus servicios estén mucho más cercanos de tu casa, que tú no tengas que ir y recorrer distancias enormes de la ciudad. Y sí, y en algunos casos sí, el trabajo desde casa, ¿por qué no? Claro. ¿No? Es que eso ha probado ser una solución muy buena. Se ha visto que mejora la productividad porque la gente no pasa tanto tiempo en el coche y tiene más tiempo de trabajar, ¿no? Claro. Entonces se ha visto que han aumentado las horas de trabajo, evitando los viajes. Ahora, también dentro de la pandemia, prácticamente todos hemos necesitado salir en algún momento de la semana, ¿no? Pero por lo pronto, en mi caso personal, trataba yo de hacer una sola salida a la calle por semana. Entonces, es eficientar los viajes y haces una salida, haces todo lo que tienes que hacer y te vuelves a guardar. Puede ser, obviamente, Digo, socialmente nos obligó, tiene ¿no? nuestro impacto, nos obligó. Claro. Yo, por ejemplo, que dirijo el centro, dirigimos la organización, yo nunca pensé que pudiéramos tener una operación tan eficiente sin salir de casa. Sí, eso es increíble. Entonces, la actividad que nosotros tenemos lo permite seguir siendo eficiente. De pronto, lo que nos está pegando ahora es lo social, ¿no? Porque también es tu ambiente de convivencia. Entonces, no sabemos bien cuál va a ser la nueva combinación. Sabemos que no vamos a regresar a la combinación anterior. Sí, no, eso ya no va a volver. Ya no va a volver porque ya sabemos que hay una parte que puede ser más eficiente. Entonces, una primera parte de hacer la movilidad eficiente es eso, es desde el desarrollo urbano y desde qué viajes tengo que hacer motorizados y cuáles no y cuáles me los puedo ahorrar, ¿no? Y cuando ahorro algunos viajes, la verdad es que beneficio la ciudad. Claro. ¿No? Y beneficio el ambiente en general, ¿no? Tengo menos emisiones y tal. Entonces, eso del evitar los viajes es importante. El siguiente es cambiar de modo, ¿no? Y eso ahora te cuento porque también la pandemia ha afectado para bien y para mal. Cuando digo cambiar de modo es súper claro. ¿Qué emite más a la atmósfera, ¿no? ¿O qué te hace una ciudad congestionada? Nosotros tenemos en Ciudad de México, voy a hablar de Ciudad de México, después te voy a dar algunos ejemplos adicionales de México, porque es muy diferente lo que pasa en el país. Tenemos más o menos 70% de los viajes de la ciudad hechos en transporte público y solo el 30% en auto privado. Pero cuando miras la calle... Sí, está lleno de autos privados. Está lleno de autos privados. Lleva el 30% de los viajes, pero ocupa el 90% del espacio. Entonces, esa simetría es la que no es buena para la ciudad y la creación de sistemas de movilidad, no sé, un metrobús, un tren, un sistema de transporte público, es algo que permite que la ciudad se mueva de una manera mucho más eficiente. Y creo que queda muy claro cuando uno va a Europa. Exactamente. Porque te sientes cómodo, ¿no? Claro, porque el transporte público es muy eficiente, es rápido, igual por cosas de trabajo toca visitar distintas ciudades y te puedes mover realmente a donde quieras en un transporte público que
Aparte sería carísimo. Tú vas en tu carro, llegas y para estacionar. O sea, la economía de eso y eso sí tienes suerte de encontrar dónde estacionarte. Exacto. No encuentras. Pero esas cosas que uno piensa, ay, ¿por qué no? Esas cosas no son cosas espontáneas, son cosas que vienen de la planeación de la ciudad. Uno mira fotos hasta de Ámsterdam, que hoy más del 50% de los viajes se hacen en bicicleta, y uno mira una foto de 1970 y tenían unas calles congestionadas. Claro. ¿Qué es lo que cambia? O sea, fue un cambio cultural. Es un cambio cultural, es un cambio en planeación, en que estás planteando la ciudad de otra manera. Claro. Y entonces planteas tu movilidad para servir una ciudad mucho más amable, en que la gente tiene más espacio que los carros. Y lo que hemos visto es que son ciudades más democráticas, que favorecen mucho el comercio pequeño, que eso ayuda a la actividad económica, o sea, favorece que vayas a la tienda en una calle y no en un centro comercial. Exacto. Entonces, no las grandes cadenas, sino una actividad comercial mucho más distribuida. Eso favorece mucho a la gente, ¿no? Que aquí en México tenemos una situación muy particular porque estamos muy cerca de Estados Unidos y tendemos a imitar el modelo de los grandes centros comerciales, de las grandes avenidas, y a la vez también parte de lo que proviene de la cultura europea en México, de los pequeños comercios, de la tienda de la esquina, entonces, como que tenemos esa dualidad en México, ¿no? Como en muchas cosas. Afortunadamente, y ojalá y promovamos más el comercio pequeño, porque ayuda a que más gente tenga mejor posición social, ¿no? Entonces, cuando uno habla de eso y dices, oye, ¿por qué en Europa te sientes cómodo de transporte público? Aquí no, de eso es calidad. Pero hay un tema que viene por detrás de eso muy importante. De hecho, apenas pasó un cambio constitucional hace 2 días, no sé si sabes, pero es muy importante, porque se considera que la movilidad es un derecho esencial de los mexicanos. Es un cambio constitucional importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy lo que se considera es que el servicio de transporte público está en manos de los transportistas como un negocio privado. Es una concesión, o sea, ahí también hay una dualidad o una contradicción, ¿no? Porque pareciera que estoy dando un negocio a un privado, pero en verdad es un servicio público que revela un derecho esencial a la movilidad. Claro. ¿Sí? Y no tiene básicamente en las ciudades mexicanas inversión gubernamental o de la sociedad para siempre mantener. Está en manos privadas, claro. ¿No? Y de a 5 pesos. O sea, hay operadores privados en Europa también, pero hay empresas, hay unas reglas. La regla entre el Estado y los privados son reglas mucho más estables y que permiten una calidad de servicio diferente. Claro. Pero para que eso exista, la sociedad invierte de una manera muy importante. Por ejemplo, cuando uno va a tomar un transporte en España, uno paga €1, €1.50 para tomar su transporte, pero para cada euro va apareado atrás por lo menos otro euro, 2 euros del país, de inversión del gobierno. De inversión del gobierno. ¿De dónde viene? De los impuestos. ¿Con qué lógica? De que hacer la ciudad una ciudad más eficiente tiene un beneficio social para todos, muy significativo. Y mejora la vida de toda la ciudad. Mejora la vida de todos. Entonces es algo que y nos hace más equitativos, ¿no? No es la persona pobre que viene, no sé, de un límite de la ciudad, del límite del estado, de Tláhuac, que para llegar al centro gasta sus recursos, gasta su tiempo de manera tremenda, y otra persona tiene un acceso de una calidad totalmente diferente. Cuando yo habilito ese bien social, también estoy creando en alguna manera una mayor equidad en la distribución de los recursos de una ciudad, ¿no? Y por eso las políticas nacionales, federales, y cómo el gobierno invierte en la creación de una movilidad más equitativa es fundamental. Sí, definitivamente. Y también tenemos el otro lado, porque mucha gente no utiliza el transporte público por diversas causas. O sea, hay gente a la cual definitivamente no los puedes bajar de su coche, ¿no? Sí, pero yo tengo mucha, yo siempre digo, depende de la condición, ¿no? Porque esa misma persona va a París y sí toma... no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, entonces es un tema un poco de cómo estamos acostumbrados, de lo que pensamos culturalmente,
Porque uno tiende a pensar que es intrínseco de la persona. No, no. Y yo digo, no, es la persona en su condición. Porque la persona en otra condición tiene otro tipo de acción completamente. Entonces, crear esas ciudades más sustentables, más equitativas, en que también, obviamente, la emisión de contaminantes, tanto los globales como los locales, tiene otra dimensión, ¿no? Claro. O sea, pues es algo que socialmente deberíamos estar pensando, es cómo hacemos una mejor sociedad, cómo hacemos una mejor ciudad para vivir, y para eso sí tendríamos que pensar en invertir diferente. Si la infraestructura empieza a cambiar y la calidad del servicio empieza a cambiar, yo creo que es bien importante. la manera de la gente reaccionar al sistema también cambia, Exactamente. ¿no? El hecho de que tú vayas al centro y fuera caro estacionar, tú dices, bueno, si tú vas y dejas, o sea, un poco lo contraste, ¿no? Tú vas a Londres y ni piensas ir en carro al centro. No, ni se te ocurre. Primero porque es complicado, no tienes dónde estacionar y si hay, te cobran una millonada. Dices, no, ¿para qué? ¿No? Pero tienes un underground, el tren subterráneo, que es muy eficiente, muy amplio y muy antiguo también. El nuestro es bastante eficiente. No, por supuesto, pero el problema es la carga de pasajeros. Sí, o sea, es eficiente, pero está saturado. Está saturado entonces, pues hay que hacer más sistemas, ¿no? O sea, es una ciudad grande, pues lo tenemos que complementar. El complemento entre buses entre buses y el sistema de pasajeros y las bicis, o sea, hay un sistema que se tiene que ir repensando, ¿no? Cómo se accesa desde la colonia hasta el sistema, mucho más uso de bicicleta. De pronto, algunos viajes largos se pueden hacer en bicicletas o relativamente. Se considera que hasta unos 20 minutos en bicicleta es un viaje muy atractivo y bueno, que de hecho te ayuda a ejercitar lo que tú necesitas en todo el día. O sea, no necesitarías ir al gym ni nada, tú 20 minutos en tu bici, 20 de regreso a tu casa, estás, ¿no? Has hecho una gran parte del ejercicio que necesitas desde que sea seguro. Entonces, ¿cómo creamos sistemas seguros? ¿Cómo creamos acceso seguro? Esas son las cuestiones de cómo vamos construyendo. Ahora en pandemia, en ese sentido que es ese ambiente de cambiar, ¿no? ¿Cambiar a qué? Cambiar el auto por ir en bicicleta o cambiar el auto por ir a pie o cambiar el auto por ir en transporte público es como la dirección en que tendríamos que estar planeando en nuestras ciudades, ¿no? Entonces cuando haces un proyecto como Metrobús o como el tren que viene de Toluca a Ciudad de México, sí estamos creando opciones para que la gente, o una nueva línea de metro, sí estamos aumentando las opciones para que eso pase y tenemos que ir cuidando. En pandemia, ¿qué vimos? Uno, mucho más espacio para bicicletas. Las ciudades medias, o sea, Toluca tiene una posibilidad extraordinaria de resolver probablemente 30, 40% de sus viajes. Ojalá, si hubiera infraestructura segura, la gente pudiera ir en bici. Porque son ciudades de hasta 1 millón de habitantes. Y de un tamaño muy... De un tamaño, ¿no? O vas a un Morelia, o sea, hay muchas ciudades que pudieran estar pensando mucho más agresivamente y se crearon espacios bien interesantes para la bicicleta, ¿no? París lo está haciendo, o sea, vas a las ciudades europeas, hay un despliegue de espacios de bicicleta, porque aparte es un vehículo súper resiliente. No usa combustible, te cuesta muy barato, puedes moverte inclusive, y es individual, no estás compartiendo espacio con los demás, o sea, No, y la contaminación que se produjo al fabricar la bicicleta ya quedó ahí, o sea, no continúa contaminando, ¿no? Porque digo, toda fabricación tiene un costo, proceso, ¿no? un costo ambiental, y un costo económico también. Pero por otro lado, el transporte público tuvimos un gran retroceso por el problema del financiamiento. Porque la gente no lo está usando. Entonces, yo tengo que dar un servicio que no está recuperando ingreso. Y entonces, sí es un problema mucho más fuerte y necesito que la gente no esté tan junta. Entonces, el problema del transporte público, que es esencial en las ciudades grandes como parte de la sustentabilidad de las ciudades, se ha vuelto un tema muy importante de considerar, de cómo pensar financiamiento y operación más eficiente. Sí, porque tienes que bajar la ocupación.
pero por muchísimo por ciento. Sí, entonces imagínate, ¿no? Te dan 7 pesos, vamos a decir que 10 pesos. La mayor parte de las ciudades mexicanas, de hecho, es muy barato el transporte, relativamente. Sí, comparado con Europa es muy barato. O con Estados Unidos, o bueno, con casi cualquier lugar, seguimos teniendo un transporte. Por eso digo, queremos pagar 8, y sí es delicado porque la gente gasta mucho en transporte. Queremos pagar 8 y tener transporte de 30, ¿no? O sea, en calidad hay algo ahí que no está balanceado. Sí, pero luego, aún con los 8 pesos, también el transporte público representa una parte grande del ingreso de una familia. Súbelo a 30 y 20, 30, no comen. Entonces, ahí viene por eso es que la intervención del Estado es muy importante. Claro, sí, sí. ¿No? O sea, ¿en ahí es qué donde invertimos? tiene que estar la inversión. Claro, ahí tiene que estar la inversión. Y en otros cambios que son más sutiles, pero muy importantes, que pues eso se estudia y tiene mucha técnica atrás. O sea, de las cosas que más ayudó, por ejemplo, la distribución a cambiar en España, fue cuando hacen lo que llama, también en Brasil, en varias ciudades brasileñas, se escucha que hay de ahí soy, pero cuando tú haces integración de la tarifa, o sea, que tú puedas usar la misma tarifa, ¿no? De pronto no 8 pesos, pero vamos a hacer una tarifa de 15 o 18 pesos, pero puedes andar en toda la ciudad por 1 hora. Exacto, eso sería mucho mejor, porque sí, en Europa es muy usual esa integración de tarifa y sí te facilita mucho el estar cambiando de un medio a otro, porque hay veces que no hay un tren directo o un tranvía o un autobús directo. Exacto. Y puedes usar un autobús, un tren y un tranvía para llegar. Eso es el problema de la gente más pobre en México, que necesita ir por muchos modos. Claro. Entonces, aunque cada modo individualmente es barato, cuando sí, sumas 3 o 4, exacto, ya se le volvió muy caro. Entonces, claro, si tú pones una tarifa más media, por tiempo estaría muy bueno. Entonces ayuda a que la gente que vive más lejos es que no sí pague una solución. Cantidad. Es una solución de reequilibrar la equidad de cuánto se paga en el transporte, ¿no? Entonces, todo ese tema es un tema súper importante. Realmente, cuando estamos hablando de acceso a movilidad, sí estamos hablando de una manera súper profunda de equidad social. Totalmente, y creo que es de la más básica, definitivamente, de lo más esencial en cuanto a equidad. Y ahora, bueno, me estaba acordando, a lo mejor voy a volver un poquito al tema de los autos particulares, porque me viene a la mente Alemania. Okay. Que tiene una gran cultura automotriz. Los alemanes adoran sus coches. Sí, de acuerdo. Pero aún así utilizan mucho el transporte público. Entonces muchas veces el coche particular es como para quienes van de una ciudad a otra a trabajar, con las maravillosas autopistas alemanas que son como el cielo. Para los que nos gustan los coches. Sí, sí. Es que no tiene nada que ver ahí sí la sustentabilidad con tener o no tener coche, que te guste el coche, no te guste. No, pero justo a lo que voy es eso, porque que Alemania parece una guerra con la industria automotriz. No, nada que ver. No, es que eso iba. Así como alemanes, ¿no? Como alemanes, porque en Alemania hay un gran balance entre el gusto por el auto particular y el uso del transporte público con tarifa integrada, rápido, eficiente, y llegas a todos lados en transporte público si así lo deseas. Pero eso es exactamente lo que es. Eso no se da de manera natural. No, eso hay que... O sea, eso es la planeación de las ciudades que te da el espacio para que eso pase. O sea, la ciudad está planteada de esa manera. O sea, entonces los precios de los estacionamientos son caros, los impuestos sobre tus coches es caro, el impuesto sobre el combustible es caro, que aquí hay una discusión enorme, el tema porque sí hay una afectación general, pero hay todo un esquema social y planeación de ciudad, planeación de impuestos que te llevan a unas ciertas decisiones que son más favorables a la sociedad. O sea, no es uno desde su punto de vista de elección individual, que también puede ser, pero los que tenemos ese grado de conciencia social, de conciencia ambiental para tomar la decisión de cambiar su vida por esta razón, son menos. Claro. O sea, las personas reaccionan mucho más a lo que es conveniente o no conveniente en momento. su bolsillo y en su tiempo. Sí. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Adriana. Es un placer platicar contigo y nos podríamos seguir aquí un par de horas, pero ¿te gustaría cerrar con algún comentario en particular acerca de movilidad y de sustentabilidad? Bueno, creo que el mejor de todos para nosotros es que haya pasado ahora en
en Cámara de Diputados esa nueva cambio constitucional, porque nos va a dar espacio para repensar. Nos falta senadores, nos falta los estados, porque el cambio constitucional tiene todo su espacio para acabar con una aprobación final. Pero es esencial, porque realmente si queremos buscar la sustentabilidad ambiental, económica de la que estamos hablando, sí tenemos que pensar muy diferente en cómo construir nuestras ciudades y cómo plantear el financiamiento y el establecimiento de nuestros sistemas de movilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana Lobo, CEO del Instituto de Recursos Mundiales de México. Y pues nos despedimos por el momento para continuar con el BAM 2020. Muchas gracias.